Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno. Gozo estar compartiendo la palabra con todos ustedes en esta preciosa mañana. Les invito que abran su Biblia en Josué, el capítulo 9. Vamos a estar considerando todo el capítulo. Josué, capítulo 9. Los peligros de no consultar a Dios. He titulado este sermón, Los peligros de no consultar a Dios. Vamos a orar nueva vez. Padre, en Jesús estamos delante de tu presencia y podemos entrar a tu trono porque nuestro Salvador es un Salvador glorioso, victorioso, y que a través de su sangre nosotros podemos acercarnos a ti, Padre. En esta hora queremos que tú hables a nuestras vidas, que tu palabra sea esa espada que traspase nuestro corazón, que podamos ser convencidos de ella, que podamos vernos en ella para que sea de consuelo, sea de exhortación, pero también sea de corrección y de amonestación. Y nosotros agradecemos esta oportunidad y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. En muchas ocasiones el ser humano, pero yo creo que de manera particular el dominicano, cuando compra un equipo que viene con un manual, regularmente bota el manual y no lo lee porque se cree sabio y se cree que puede manejar sin consultar todo lo que pueda venir a su mano. Y eso trae como consecuencia que pueda que el equipo se dañe, pueda que pierda el dinero, en conclusión, que no sirva para nada. Las grandes tomas de decisiones no se hacen sin consultar, porque se pudieran cometer gravísimos errores con consecuencias terribles, como sucedió con el pueblo de Israel en tiempos de Josué y como sin lugar a dudas ocurre con nosotros hoy en día. El capítulo 9 de Josué nos narra el fatídico evento donde la nación de Israel no tomó en cuenta a Dios y le desobedecieron, trayendo terribles consecuencias sobre ellos. Nosotros leemos en los versos 14 y 15 de la siguiente manera: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo, dice el verso 15, paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. También lo juraron los príncipes de la congregación. A través de esta historia, de esta interesante historia, nosotros veremos en esta mañana tres grandes peligros que enfrentamos los creyentes cuando no consultamos a Dios. De modo que ante los peligros que enfrentamos, consultemos a Dios. Pero antes de nosotros adentrarnos en el desarrollo del pasaje, es oportuno mencionar en qué momento se encontraba la nación de Israel. El pueblo de Israel que había cruzado el río Jordán y por fin se encontraban en tierra prometida, acamparon en Gilgal, donde Dios les había dicho que se quedaran, y estratégicamente Dios le había ordenado que allí se quedaran para que pudieran conquistar más fácilmente las naciones que estaban ocupando el territorio que Dios les había prometido. Por orden de Dios, el pueblo de Israel tenía que sacar y destruir a los moradores que allí se encontraban. Así que empezaron su trabajo. En el capítulo 6 toman a Jericó.
tienen un contratiempo en Jai por el pecado de Acán en el capítulo 7. Sin embargo, se humillan y Dios les da la victoria. Los pueblos de alrededor, al ver cómo Israel había vencido poderosamente a Jericó y a Jai, entraron en pánico, se metieron en miedo y decidieron hacer una alianza para luchar en contra de Israel. El capítulo 9 comienza narrando esa confederación o esa alianza que estaban concretando los cananeos para luchar en contra de Israel. Se habían dado cuenta que Israel era muy poderoso y que solo no podían vencer a este pueblo. Dicen los primeros versos del capítulo 9, cuando oyeron estas cosas, es decir, todo lo que los reyes, todo lo que habían hecho, los reyes que estaban a este lado, dice el verso, a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Habiendo sido estos pueblos rivales, los pueblos cananeos hicieron a un lado sus diferencias para presentar un frente común ante la amenaza terrible y grande de los hijos de Dios. Y si pudiéramos ponerle un nombre a esta alianza o a esta confederación, sería algo como la Gran Alianza Cananea. La Gran Alianza Cananea o la Gran Alianza Opositora Cananea. Pero hubo un pueblo de esta alianza o de estos cananeos que no estaba dispuesto a gastar mucho tiempo preparando un plan para atacar a Israel. Así que en vez de armar un plan para atacar, antes de que sea muy tarde, orquestaron un plan para unirse a Israel. Miren cómo dice el verso 3. Mas los moradores de Gabaón, es decir, los gabaonitas, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. Así que en este primer verso, en estos versos, nosotros encontramos el primer peligro al no consultar a Dios. ¿Cuál es ese primer peligro? Es que corremos el riesgo de ser engañados por el enemigo. El primer peligro de no consultar a Dios es que corremos el riesgo de ser engañados por el enemigo. Hace ya un tiempo la plataforma Netflix estrenó un documental sobre el estafador de Tinder. Un individuo, por cierto, israelí, que trabajaba engañando mujeres. Pero lo más interesante es cómo este hombre lo hacía. Fingía ser un gran heredero de una gran fortuna. De esta manera se presentaba en Tinder, una aplicación para conseguir parejas. Comenzaba a atraer a las féminas, viajaba en aviones privados, visitaba los mejores hoteles, vestía la mejor ropa. Y de esa manera muchas chicas fueron seducidas y engañadas por este hombre. Armaba toda una actuación para que sus víctimas le depositaran dinero y con ese dinero entonces se daba la gran vida. Y yo meditando, pareciera como si el estafador de Tinder leyera la historia de Josué capítulo 9. Porque de la misma manera los gabaonitas, pueblo que habitaba una parte de la tierra en Canaán,
al oír todo lo que Israel había hecho a Jericó y a Jai, dice el texto que usaron de astucia. ¿Y en qué entonces consistió la astucia de los gabaonitas? Bueno, un plan bien orquestado para presentarse ante los hijos de Dios. Veamos el texto. Primero, se fingieron embajadores, y esto porque Dios había ordenado que si algún extranjero que no fuera de los cananeos quería aliarse a ellos, bien podían ser recibidos. Segundo, toman algunas cosas viejas y rotas, como sacos, cueros, aparte zapatos viejos y cosidos a sus pies, ropa vieja, y por supuesto no podía faltar la comida. Dicen ellos: miren estos alimentos, cómo están secos y mohosos. Pero no obstante, se presentaron así. También ellos dijeron: nosotros venimos de tierra muy lejana, cuando en realidad venían de muy cerca. Realmente una gran astucia de este pueblo. Los gabaonitas fingieron y se presentaron delante de Israel como servidores de Dios. Ellos mencionaron a los ancianos, mencionaron a los líderes del pueblo. Y esto nos muestra, mis hermanos, que sin lugar a dudas, los gabaonitas invirtieron tiempo estudiando al pueblo de Israel, conociendo sus costumbres, conociendo al Dios que ellos servían. Y para cerrar entonces con broche de oro le montan un drama. Nosotros salimos con este pan caliente, dicen ellos, y miren cómo está. Miren todas las cosas con que nosotros salimos, ya está roto, ya no sirve para nada. Yo estoy seguro que si los premios Oscar hubiesen existido, definitivamente que se hubiesen llevado todos los premios los gabaonitas. Mejor actriz y actor principal, mejor maquillaje. La meta de ellos era engañar a los israelitas para concretar una alianza y de esa manera entonces no ser destruidos. Mis estimados hermanos y amigos, detrás de los gabaonitas estaba Satanás y su legión tratando de destruir el plan de Dios como ha sido desde el principio. La realidad es que el enemigo en Génesis es el mismo de la historia de Josué y es el mismo que siempre se encuentra en constantes planes de engañar a los creyentes. Dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz, hablando de los falsos maestros que se levantan en nombre de Dios. Déjame decirte, mi hermano, que el diablo busca engañarte. Usa las mismas artimañas de siempre. Su propósito siempre ha sido el mismo: persuadirte a través de sus estrategias para que tú hagas alianzas con él. Y hay muchas maneras en que el creyente puede hacer alianzas con el enemigo. Elegir una pareja no creyente, hacer negocios fraudulentos, hacer amistades con personas que evidentemente deshonran el nombre de Dios, participar en asuntos que son bíblicamente pecaminosas y otras maneras en que el diablo busca que hagas. No pienses
Mi hermano, que Satanás no va a tratar de engañarte. O no pienses que él te va a engañar con cosas que no te agradan. Al contrario, él utiliza los deseos que habitan en nuestra naturaleza pecaminosa. Él nos conoce, él nos estudia, así como los gabaonitas estudiaron a Israel. Satanás invierte tiempo estudiando las acciones de los creyentes, cómo reaccionamos. Y aunque él no nos conoce en todo, pero sí tiene tiempo tratando con los creyentes y sabe cómo engañarnos. Nosotros estamos en una guerra espiritual que no podemos ignorar. La alianza opositora enemiga está detrás de nosotros. El diablo, el mundo y la carne. Dice la Biblia, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ciertamente que hay creyentes que miran al diablo hasta en la sopa, como dicen. Si se cae un vaso, dicen que eso fue el diablo. Si le pasa algo malo, dicen que fue el diablo. Y toda la culpa se la echan al diablo. Sin duda que es un extremo que debemos evitar, pero también hay otro extremo que debemos evitar, y es no considerar seriamente esta lucha espiritual que usted y yo enfrentamos. Hay que ver a Satanás como lo que él es, el padre de mentira, el príncipe de las tinieblas que incluye el pecado y la muerte. Él está vagando por la tierra buscando a quien devorar a través de la tentación, el engaño, la desilusión. Amado hermano, Satanás no descansa y desea que tú caigas en los lazos del engaño. Él ataca tu mente, él ataca tu corazón, él ataca tus sentidos, como escribió Pablo en 2 Corintios capítulo 11. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás trata de desviar nuestra mente, nuestro sentido de Cristo. Déjame decirte, hermano, que el diablo se disfraza como una luz verdadera para desviarte de la verdadera luz que es Cristo. Por tanto, hermanos queridos, cuando el enemigo venga en contra de nosotros, no debemos enfrentarlo bajo nuestros parámetros ni con nuestras armas, sino con el poderoso evangelio de Jesucristo. Cada vez que tú y yo nos enfrentemos al enemigo en nuestras fuerzas, vamos a perder. Pero si enfrentamos al enemigo en el poder del Espíritu Santo, vamos a triunfar. Así que no trates de enfrentarte al enemigo en tus fuerzas. En segundo lugar, si no consultamos a Dios, corremos el peligro de tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Lo primero es que si no consultamos a Dios, corremos el peligro de ser engañados por el enemigo. En segundo lugar, si no consultamos a Dios, corremos el peligro de tomar decisiones abiertamente contrarias a la voluntad de Dios. Por lo que nos dice la Biblia en Deuteronomio el capítulo 20, los israelitas no podían hacer alianza con los pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Ellos sabían muy bien que debían destruir, no podían dejar a nadie, tenían que destruir completamente a estos pueblos. Y yo pienso que los gabaonitas sabían de este mandato. Como mencionaba, ellos estudiaron a su enemigo. Y es bueno dejar en claro que estos pueblos eran malvados, para que no vayamos a pensar,
Oye, pero ¿cómo Dios va a permitir que destruyan esos pueblos? Eran pueblos malvados. Había que destruirlos para que, como dice el verso 18 de Deuteronomio capítulo 20, no enseñaran a los israelitas a hacer cosas abominables que ellos hacían para sus dioses, e Israel terminara pecando contra el verdadero Dios. Esta destrucción era justa, necesaria, era una manera de Dios cuidar a su pueblo para que solamente ofreciera una adoración exclusiva a Él. La decisión que Josué y los israelitas iban a tomar era trascendental, era muy importante. Estaba en juego su confianza en su sabiduría o su confianza en la sabiduría de Dios. Ellos venían de una gran victoria, venían de vencer a unos pueblos. Esa victoria hizo que los pueblos de alrededor se sintieran atemorizados. Y aunque el pasaje no lo dice, pero pudiéramos pensar que Israel y Josué estaban muy confiados en la victoria que habían obtenido. Pudieron pensar como nosotros vencimos a Jericó y a Jai, cualquier pueblo que venga y nos enfrente, lo vamos a vencer también. Los israelitas entraron en una situación de mucho peligro. Entraron en una situación de confianza y a la vez de descuido. ¿Y sabe por qué? Porque en ocasiones la confianza produce descuido y el descuido conduce a la ruina. Dicha confianza en ellos mismos les llevó a cometer un error monumental. ¿Cuál fue el error de los israelitas? El verso 14 nos dice que los hombres de Israel tomaron provisión de ellos. Y ahí está la palabra o la frase clave: y no consultaron a Dios. Y no tomaron en cuenta a Dios. Los hombres de Israel eran los ancianos colaboradores, eran los líderes junto con Josué. Ellos tomaron de lo que los gabaonitas traían. Y en la cultura de ese tiempo, tomar provisión de otros pueblos, según las costumbres orientales, era una señal de amistad y de paz. Así que al tomar provisión, los israelitas le estaban diciendo a los gabaonitas: estamos en paz, estamos en alianza. Y aquí estuvo el error más grande del pueblo: fue no consultar a Dios. Literalmente sin consultar la boca de Dios. Es decir, no tuvieron en cuenta a Dios. El Señor les había dicho que debían consultarlo en cualquier asunto. En otras ocasiones ellos lo habían hecho, pero aparentemente en este caso ellos se sentían muy confiados. Muy probable, nosotros no necesitamos consultar a Dios. Hemos vencido, nos sentimos victoriosos. Nosotros podemos vencer al enemigo por nosotros mismos. La razón por el cual Josué y el pueblo fueron engañados no fue debido al disfraz de los gabaonitas, no fue debido a las medias verdades que ellos le dijeron. La razón por la cual Josué fue engañado fue en creerse lo suficientemente sabio y no consultar a Dios. Josué y los líderes antepusieron su experiencia antes de consultar a Dios. Ellos confiaron en su sabiduría, confiaron en sus sentidos, confiaron en las decisiones de un comité consultivo, pero no consultaron a Dios.
la consecuencia de no consultar a Dios fue tomar una mala decisión. Nos dice el verso 15 que Josué hizo la paz con ellos, les concedió la vida y lo juraron los príncipes de la congregación. Los príncipes de la congregación juraron esa paz. Y yo quiero dejar bien claro lo que significa consultar a Dios. Porque quizás usted se esté preguntando, ¿qué es consultar a Dios? Consultar a Dios es buscar y conocer qué Dios dice sobre determinado asunto. Es escuchar su voz. Es saber lo que Él ha dicho u ordenado. Josué fue engañado y tomó una mala decisión porque no consultó a Dios. El mismo Señor le había dejado medios para que Josué pudiera consultarle, pero no lo hizo. Josué decidió llevarse de su corazón. Del libro que Dios le había dicho que no se apartara en el capítulo 1, de ese libro en el cual él debía meditar continuamente, vemos cómo Josué y los líderes se apartaron. Dios había dejado los escritos de Moisés para consultarle. Ellos tenían a los sacerdotes también. Pero a la hora de tomar la decisión, Josué y los líderes dependieron de sus conocimientos, dependieron de sus sentimientos, dependieron de su experiencia, dependieron de sus sentidos, dependieron del consenso, pero no dependieron de los medios que Dios había provisto. Hermanos, sí, usted y yo, ¿cómo consultamos a Dios? Nosotros consultamos a Dios a través de su palabra. Él ha revelado en su palabra lo que el hombre necesita para tomar las decisiones correctas en la vida. En un sentido, nosotros estamos mejor que Josué, porque tenemos la revelación completa de nuestro Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina en la comprensión de su voluntad, y tenemos a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. También nosotros necesitamos orar, postrarnos en la presencia de nuestro Dios para que Él nos muestre las cosas que como creyentes debemos abrazar y aquellas que debemos rechazar. Amados hermanos, una decisión sin la palabra de Dios y sin la oración es un fracaso espiritual. Los creyentes debemos consultar a nuestro Dios siempre, y no solamente en algunas ocasiones. Nosotros nos acordamos de consultar a Dios cuando estamos pasando por una situación difícil, o cuando ya no podemos, decidimos acudir a Dios. La Biblia establece que para el creyente, como norma general, estamos llamados a acudir a Dios. Y consultar a Dios no es, déjame ver lo que Dios dice y ya. Es hacer lo que Él dice. En ocasiones nosotros consultamos a alguien sobre un tema determinado y nos dice lo que debemos de hacer y no le hacemos caso. Y esa es una consulta a medias. La consulta a Dios debe ser completa y total. No debemos ir donde nuestro Dios y decirle, mira Señor, yo quiero hacer tu voluntad. En ocasiones sucede, yo quiero hacer tu voluntad, oh Señor. Pero no estamos dispuestos a que, si de esas cosas que le estamos pidiendo, el Señor no las quiere para nuestra vida, muchas veces no estamos dispuestos a sacarla de nuestra lista. Señor, tu voluntad. Pero muchas veces no queremos hacer lo que Él dice. Mi hermano querido, no te confíes en ti mismo. Quítate eso de la mente. Deposita en lo más profundo del mar esa necia idea que el mundo vende. Tú debes confiar en ti mismo. Tú debes creer, tú puedes hacerlo, haz esto, haz aquello.
Los israelitas venían de una victoria, venían de adorar a Dios y de repente son engañados por el enemigo. Pero, óigame, ¿no debería entonces Israel estar más fortalecido? Venían de adorar a Dios, venían de estar en su presencia. Sí, el problema es que ellos no siguieron dependiendo de Dios. Si hubiesen seguido dependiendo de Dios, el resultado hubiese sido diferente. Ciertos creyentes, luego de salir de la presencia de Dios, se creen los superhombres, se creen las supermujeres, pensando que el enemigo no puede contra ellos. Y sabe que allí es cuando Satanás más nos ataca. Mientras más cerca de Dios estemos, más el enemigo nos va a atacar. Alguien escribió en una ocasión: nuestros triunfos del presente no son una garantía de las victorias del futuro. No te creas, mi hermano, que si ganaste hoy, si venciste una tentación hoy, también lo harás mañana. No creas que ya eres lo suficientemente sabio para por ti mismo enfrentar al enemigo. Nuestra actitud siempre debe de ser lucha. Estamos en una lucha constante. Y nuestra lucha no es contra tu hermano. Tu lucha espiritual no es en contra de tu vecino. Tu lucha no es en contra de tu pareja. Tu lucha no es en contra de aquella persona que te quiera hacer la vida imposible. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y en ocasiones, ciertamente, Dios usa a personas que nos hacen lucha, que nos hacen frente. Pero nunca veas a una persona que te está enfrentando, porque muchas veces es Satanás que está detrás. Nuestra lucha es una lucha espiritual y no carnal, y por tanto, para enfrentar nuestras armas deben ser armas espirituales y no carnales. Queridos hermanos, en último lugar, si nosotros no consultamos a Dios, corremos el peligro de traer serios problemas a nosotros y a los que nos rodean. Hasta este momento de la historia todo iba marchando muy bien para los gabaonitas. Pero como toda mentira se descubre, a los 3 días la mentira fue descubierta. Tremenda sorpresa para Josué y el pueblo. En un abrir y cerrar de ojos se dieron cuenta que estaban durmiendo con el enemigo. De un pronto a otro, como decimos, se dieron cuenta de que habían hecho un pacto, de que habían hecho una alianza con un pueblo enemigo y que habían tajantemente desobedecido el pacto de Dios. Los israelitas no pudieron destruir a los gabaonitas por causa del juramento. El verso 18 se lee así: por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba en contra de los príncipes. Ellos estaban dispuestos a quebrantar el juramento. En pocas palabras, ellos trataron de resolver un problema con otro problema. Ustedes recuerdan a los viejos de antes, cómo hacían los negocios. Era palabra, la palabra empeñada tenía valor. Ya eso no se puede. Usted no puede hacer un negocio con alguien sin papeles, como decimos. Ya eso de boca no existe. Ya la palabra no tiene peso en estos tiempos. Pero un juramento significaba que tenía que cumplirse y que no podía quebrantarse. Por tanto, como los príncipes juraron, estaban ligando en pacto a Israel y a Gabaón. Las consecuencias
de esta desobediencia iban a seguir de generación en generación, a tal punto que cuando Saúl quebrantó el pacto, trajo problemas a él y a la congregación de Israel, registrado en el primer libro de Samuel. Queridos hermanos, las consecuencias del pecado no siempre pueden ser restauradas a la realidad anterior. Hay decisiones erráticas en la vida que tenemos que cargar con ellas por todo el resto de nuestra vida. A veces hay decisiones que se pueden resolver, las consecuencias se pueden restaurar en poco tiempo, otras en mucho tiempo, pero hay otras que nunca pueden ser restauradas. La humillación y el arrepentimiento es necesario, pero no siempre se pueden evitar las terribles consecuencias de una mala acción. Y hay malas decisiones que no solo te afectan a ti, también afectan a los que te rodean, a tu familia, incluyendo la iglesia. No solamente Josué y los príncipes sufrieron las consecuencias de su mala decisión, sino todo el pueblo. ¿Cuáles fueron los resultados del pacto? Al no poder romperlo, nos dice el verso 21, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido, jurado los príncipes. Esto significa que los gabaonitas iban a ser servidores de Israel. En pocas palabras, Israel iba a ser servido por el enemigo. Queridos hermanos, cuando tú tomas tus decisiones en la vida, consultas a Dios, consultas tú la palabra. Di este mensaje en otra iglesia y luego de terminar y bajar, una hermana se me acercó y me dijo: mira, hoy yo sufro las consecuencias de tomar una mala decisión. Aún mis ancianos diciéndome que no me casara con ese hombre, me casé y tengo 17 años en sufrimiento. Eso ocurre. Los ancianos o alguien de experiencia nos dice, y no estoy hablando de un joven, de una joven, sino de una persona ya adulta. En ocasiones los ancianos nos aconsejan y nos dicen, personas de experiencia, mira, observa bien. Y no solamente en el ámbito de relaciones matrimoniales, sino también en asuntos económicos, decisiones financieras. No te metas en ese negocio, no hagas esa alianza que puede traer consecuencias. Hay malas decisiones financieras que no solamente duran 1 año, 2 años, duran años, y a veces los hijos sufren esas consecuencias de una mala decisión de un padre, de una madre. Y qué triste es ver tener que un hombre, una mujer, que por ejemplo, tener que estar con un esposo inconverso porque tomó la mala decisión, o con un creyente, pero que lo amonestaron y le aconsejaron que no lo hiciera. Pero hay esperanza. Y el mismo consejo que le di a esa señora, se los doy si hay alguien pasando por esa situación. Sigue luchando. Sigue
para adelante, pero no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Es una decisión que te trae consecuencias malas, pero mira a Jesús en medio de esa situación, porque hay esperanza, sobre todo cuando hay arrepentimiento y humillación. Queridos hermanos, si hoy fuera tu último día en la tierra y tuvieras que contar tu historia, ¿qué escribirías y cómo terminarías? Fui un creyente que tomaba buenas decisiones. Pude ser de bendición a mi familia, a mi iglesia. O lamentablemente escribirías que fuiste un desastre porque eras engañado fácilmente por el enemigo y tomabas decisiones erráticas. Si alguien tuviera que escribir de ti, ¿qué escribiría? Digo esto porque aparecen creyentes que dicen, óyeme, yo tuve una mala suerte en la vida. Yo he tenido una vida de desdicha. He tenido una vida de intranquilidad. Y cuando usted ve la vida que ha vivido, usted se da cuenta que ese es el producto de las decisiones que ha tomado en la vida. Así que no es mala suerte, no es desdicha. Es que no ha sabido tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. En conclusión, amados amigos, si hay algún amigo en este lugar, el Dios de este siglo te tiene engañado y cegado tus ojos para que no puedas ver las verdades del Evangelio. Pero en esta mañana queremos decirte que el Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios puede abrir tus ojos en esta hora si pones tu fe en Cristo. Y amados hermanos, cultivemos un apetito por la palabra de Dios, cultivemos una vida de oración. Aunque los motivos de Satanás suelen ser atractivos, delante del glorioso evangelio de Jesucristo son rotos y vacíos, llenos de mosto. Yo te exhorto, mi hermano, mi hermana, a tomar buenas decisiones basadas en la palabra de Dios y no en nuestro intelecto. El tomar buenas decisiones basadas en la palabra de Dios traerá buenos resultados a ti y a los que te rodean. Nosotros tenemos el mayor ejemplo para tomar las decisiones correctas en la vida, a Jesús, nuestro Salvador, quien siempre se sometió a la palabra y a la voluntad de su Padre. Aunque el enemigo y todos sus aliados se reúnan para hacernos frente, y sucede continuamente, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nosotros podemos vencer al enemigo, podemos hacerlo, pero no en nuestras fuerzas, sino bajo el poder de nuestro Dios. Que el Señor te continúe bendiciendo.